y a compartir la presentación. Esta noche el tema es una pregunta que viene de Jeremías 37, el versículo 17. ¿Hay palabra de Jehová? La semana pasada vimos algo del proceso de Dios en formar un hombre, una mujer, para un ministerio profético. Ahora vamos a avanzar un poco más para contestar esta pregunta y qué hay detrás de la pregunta. ¿Hay palabra de Jehová? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías el capítulo 37, porque es importante. Vamos a mirar este pasaje un momento para ver el contexto histórico y para ver qué podemos aprender para nuestro ministerio en el siglo XXI. Yo sé que estamos en una cultura muy distinta a la de Jeremías y también, obviamente, tiempo muy diferente a la de Jeremías, pero algunos principios son universales. Para recordarles, hermanos, que Jeremías vivió, a lo menos en este capítulo, durante el reinado de Sedequías. Eran tiempos muy difíciles. Se acordarán que Sedequías fue el último rey de Judá. Fue durante su reino que los babilonios terminaron de conquistar Jerusalén y llevaron a los exiliados a ese país. Ahora, pueden ver aquí el mapa, un momento. Pueden ver el imperio babilónico en verde y pueden ver el país, el reino de Egipto, aquí en este color poco más anaranjado. Y obviamente, cerca a la frontera entre estos dos imperios está la ciudad de Jerusalén. En el tiempo de Jeremías, en este capítulo, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Vamos a leer versículo 5 al versículo 10 para entender el contexto histórico de esta pregunta: ¿hay palabra de Jehová? Miren versículo 5. ¿Puedo leer? Adelante, por favor, sí. Y cuando el ejército de Faraón había subido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Diréis así al rey de Judá, que les envío a mí, que les que los envió a mí para que me consulten. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en su socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: No se engañen a ustedes mismos, diciendo: Sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hiriesen a todo el ejército de los caldeos que pelean contra ustedes y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el Hasta ahí, ejército de los... hasta ahí nomás, Víctor, Ya, para después ok, vamos a continuar leyendo. ya, ok. La situación es que Jerusalén estaba sitiada por los babilonios. El rey Sedequías estaba muy nervioso y en versículo 3 envió un mensaje al profeta Jeremías: ora por nosotros. En ese momento llegaron noticias que el ejército de Egipto había salido, se supone, para hacer frente al ejército de Babilonia. Entonces, el ejército de Babilonia, ante esa noticia, se retira de sitiar a Jerusalén para prepararse para el ataque de los egipcios. Entonces, seguramente lo tomaron como una respuesta a la oración de Dios o de Jeremías, que Jeremías parece ya está orando y Dios ya está contestando y los caldeos o los babilonios ya están yendo. Pero en eso Dios le envía un mensaje a Jeremías.
diciendo versículo 7, el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro ya se volvió a su tierra en Egipto. Noten el tiempo del verbo. Ya se volvió. Ahora, los babilonios no sabían. Y porque los babilonios no sabían de esta retirada del ejército de Egipto, los babilonios salieron para hacer frente al ejército. Así que Dios le indica a Jeremías lo que nadie sabe en Jerusalén. El ejército de Egipto ya se retiró. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que los babilonios van a volver otra vez. Así que no se confíen de que los babilonios se han retirado, porque muy pronto van a volver, porque el ejército de Egipto ya volvió a su tierra. Y ante esta vana esperanza que serían librados, el mensaje profético es, eso no va a pasar. Indefectiblemente, los babilonios van a conquistar y destruir la ciudad de Jerusalén. Pero en ese momento, Jeremías hace algo interesante. Ahora sí puedes leer, Víctor, del 11 al 16. Ya, perfecto. Y a ver, Del 11 al 16. ya, ya del 11 al 16. Sí. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para que apartase de en medio del pueblo, para Víctor, que se apartase de en medio. Víctor está leyendo el versículo 12. Lee el versículo 11 porque es Ah, importante el versículo 11. ya, ya. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque porque la había convertido en cárcel. Y el 16 15. también. Ya. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado Jeremías por muchos días, Ya, hasta ahí nomás. ya, ok. Así que noten, hermanos, no es fácil ser un verdadero profeta. Ya, no hay que ilusionarnos, qué lindo tener un ministerio profético, wow, voy a impresionar a toda la gente y voy a ser reconocido mundialmente, soy un gran profeta de Dios. No, nada que ver. Como dijo el Señor Jesús, si el mundo a mí me rechazó, a ustedes también le va a rechazar. Ser un verdadero profeta es increíblemente peligroso, como vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Y Jeremías aquí es arrestado porque lo acusan de sedición, de traición a la patria. Y pobre Jeremías termina siendo azotado y encarcelado, y él solo está queriendo transmitir la palabra de Dios al pueblo de Judá. Ahora, es en ese contexto que viene la pregunta del versículo 17. Víctor, ¿puedes leer ahora el versículo 17, por favor? Pastor, ¿puede leer? Oh, sí, hermano Jesús. Pastor Victoriano, su micro está apagado. Ah, ya, ok, ok. Ah, El rey ya, ok. Sedequías, y el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová?
Y Jeremías dijo, ay, y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Así que ahí viene esa pregunta inquietante, ¿no es cierto? Un rey ahora con tremendo temor envía un mensaje secretamente al siervo de Dios y le pregunta, ¿hay palabra de Jehová? ¿Alguien alguna vez te ha hecho esa pregunta como pastor, como predicador? ¿Hay palabra de Jehová? Y Una Jeremías vez. dice, sí hay, y anuncia esa palabra, que el rey claramente no quería escuchar. En las manos de los babilonios vas a ser entregado. Ahora, hermanos, lo que quiero resaltar esta noche es la tremenda importancia de la palabra profética. Tenemos que reconocer que el predicador tiene una gran responsabilidad porque su deber es ser como una atalaya. ¿Conocen la palabra atalaya? Centinela. ¿Qué Un hace comunicador, un vocero. un vocero? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el atalaya? Él tiene que, literalmente, está encima de los muros, mirando para ver si viene algún ejército, si algo está pasando a la distancia, para anunciarle al pueblo, para que el pueblo pueda tomar acciones pertinentes. En términos espirituales, el predicador, pastor, profeta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar mirando los planes y propósitos de Dios. Noten eso, traten de asimilar eso. Tenemos que estar mirando los planes y propósitos de Dios con el fin de advertir a los oyentes todo lo que Él ve. Si eres pastor esta tarde, si eres una persona que predicas la palabra, ¿entiendes esta responsabilidad? Note que es mucho más que enseñar la palabra de Dios. Es mirar los planes y propósitos de Dios para advertir a los oyentes todo lo que Él ve. Vamos a mirar unos textos bíblicos ahora, ¿ya? A ver, ustedes pueden participar en la lectura. ¿Qué dice Isaías 21, el versículo 11? Dice la palabra, profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué significa eso? Guarda, atalaya, por decir profeta. ¿Qué de la noche? ¿Qué de la noche? Hoy en día yo creo que hay mucha gente, tanto en la iglesia como en el mundo, que están haciendo exactamente esa pregunta. Ante los eventos en el Medio Oriente, el desarrollo del país de la China, eh, las catástrofes ecológicas, los científicos hablando del fin del planeta Tierra, se nos asoma en la distancia no muy cercana, no muy lejana, una tremenda noche. Y la pregunta que la gente está haciendo es, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Y ahí está el deber del pastor profeta. Tiene que tener una respuesta. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios en este siglo XXI, en la raza humana? Vamos ahora a Habacuc, el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice Habacuc 2:1? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante mi queja. Ya pueden notar ahí la actitud del profeta Habacuc frente a la situación vivencial del pueblo de Judá.
Él está hablando con Dios, Dios le ha contestado y ahora él dice, me voy a poner de pie y voy a mirar qué es lo que Dios dice. Voy a quedar aquí mirando hasta que Dios me hable, porque soy profeta y necesito escuchar palabra de Dios para hablar al pueblo, para entender lo que está pasando. Y hermanos, cada pastor, predicador, si aspiramos tener un ministerio profético, esto es lo que queremos hacer. Enseñar la Biblia es fácil. Enseñar la Biblia, sacas diccionarios bíblicos, te aprendes el griego y el hebreo, haces un poco de exégesis y puedes enseñar perfectamente bien la palabra de Dios. Puedes ser un gran maestro. La iglesia necesita más que maestros. La iglesia necesita hombres, quizá a veces también mujeres, que saben lo que es ser una atalaya. Dios está buscando atalayas para la iglesia. Leamos ahora Ezequiel 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo Tienes, dijere al impío, ya hasta ahí nomás, ¿no? hazlo así. Ya. Imagínate si eres pastor, Dios diciéndote eso. Te he puesto por atalaya en esa congregación. Todo lo que yo digo, tienes que hacer saber la congregación. Ahora, Jeremías ya tenía la ley. Jeremías tenía las escrituras. Dios está hablando de algo en que complementa las escrituras. El ministerio profético de la atalaya, que se conoce bien las escrituras, pero no se limita a enseñar las escrituras. En alguna forma misteriosa en su comunión con Dios, con una mente empapada de las escrituras. El propósito de Dios es tener atalayas, a quien Él va a revelar algo de sus planes y propósitos para hablar al pueblo. Miremos también Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Muy bien, repetición, ¿no es cierto?, del pasaje anterior. Así que esto es el ministerio profético. No es una tarea fácil porque muchas veces el pueblo no querrá escuchar. Hermanos, no se dejen engañar. Hoy en día hay gente que anda diciendo, hay palabra de Dios, quiere escuchar palabra profética, pero muchos de ellos son como el rey Sedequías. Hay palabra de Dios, pero Sedequías realmente no quería escuchar palabra de Dios. No hizo caso a la palabra de Dios. Hoy en día, tanta gente en la iglesia dice que quiere palabra profética. Eso no es cierto. La palabra profética será tan difícil para ellos que la gran mayoría lo va a rechazar. Esa es la realidad. Por eso hay un gran desafío aquí. Perdón, alguien iba a hacer una pregunta, creo. Sí, tengo una pregunta si es que es factible. Y adelante, sí, Víctor. La palabra, la Sagrada Escritura nos dice en una de las cartas a Timoteo que nosotros somos la iglesia del Dios viviente, baluarte y estandarte de la verdad. Me pregunto, cuando la iglesia se acopla a las prácticas, tradiciones históricas del mundo, que muchas veces son antibíblicas, está, y a veces los mismos pastores participan de esas prácticas. Entonces, en ese sentido, pregunto, ¿será que está siendo estandarte y baluarte de la verdad o simplemente está acoplando a la mentira que el mundo nos impone? Buena pregunta, ¿no? Eh,
uno tendría que ser más específico y mencionar qué tradiciones, porque hay tradiciones que podían ser neutrales y hay, entre comillas, tradiciones que pueden ser negativas. Por ejemplo, una tradición, digamos, neutral es tener bancas en la iglesia y la gente se siente en banca, ¿ok? Esa es una tradición de la iglesia. Podían ser asientos, podemos sentarnos en mesas en vez de bancas, pero la tradición es sentarnos en bancas, ¿ok? Eh, digamos, esa tradición o algo similar podía ser neutral, pero Pero otra, hay, sí, ya, pero sí, otra ¿puedo dar un tradición, ejemplo? ya, sí, Ya. Por ejemplo, una tradición que se sabe hasta el cansancio, en las redes se ha dado mucha luz sobre esto, es la celebración de diciembre, la famosa Navidad, ujú, que no es que se quiera menoscabar la importancia del nacimiento de Jesús, pero como alguna vez he dicho, el Señor Jesucristo, la Escritura nos manda a celebrar su muerte y resurrección, mas no su nacimiento. Si alguna vez, por ejemplo, si Jesús hubiera regresado al cielo sin pasar por el acto el proceso de la pasión y la crucifixión, y Jesús hubiera regresado al cielo sin pasar por ese trance, de nada hubiera servido que Él nazca. Entonces, esa es una práctica que el mundo ha impuesto. La iglesia primitiva no celebra el nacimiento de Jesús, celebra su muerte. Y la cena tiene ese propósito. Entonces, por eso es que hacía esa pregunta. ya, esta clase no es para debatir ese tema a fondo. Simplemente diría que eh, ¿cuál es la importancia del nacimiento de Cristo? La importancia tiene que ver con la doctrina de la encarnación. La muerte de Cristo no nos salvaría si Cristo no se habría encarnado. Así que resulta que no podemos separar la muerte de Cristo de su nacimiento. Y en parte la iglesia primitiva, una tradición es que establecieron esa fecha, el 25 de diciembre más o menos, eh, pensando que eh, había una tradición de los judíos que un profeta, la fecha de su muerte era la fecha de su concepción, una tradición judía. Entonces, cuando los cristianos quisieron establecer una fecha para el nacimiento de Cristo, una teoría es que usaron ese concepto y fijaron la fecha del nacimiento de Cristo en relación a la muerte de Cristo, porque entendían que no podían separar la muerte de Cristo de su nacimiento. Pero bueno, muy aparte de eso, no quiero entrar en más detalles, ¿ya? Eh, creo que la iglesia hace muy bien, es imprescindible enseñar el nacimiento de Cristo. Otra pregunta muy diferente es si tenemos que tener el arbolito de Navidad y otras cosas que sí el mundo ha impuesto, ¿ya? Pero es un tema aparte quizás, ¿ya? Em, pero ¿a dónde voy para contestar tu pregunta, cosas cuestionables? Es, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la adoración en la iglesia? ¿Qué factores han influenciado la adoración en la gran mayoría de las iglesias? Ahí uno ve muchos elementos del mundo que socavan por completo el concepto bíblico de la adoración. Entonces, eh, el profeta va a hablar cosas que a la iglesia le va a encontrar muy incómodo, ¿ok? Acepto, Víctor, que parte de ese voz profética podía ser cuestionar algunos elementos de la celebración de la Navidad, ¿ok? Pero creo que hay otros temas que son mucho más puntuales que tenemos que estar quizá cuestionando, ¿ok? Pero dejemos ese tema porque podemos pasar toda la noche discutiendo la Navidad y no quiero hacer eso, ¿ya? En otro momento podemos conversar eso. Eh, permíteme continuar entonces, ¿ya? El profeta va a tener que armarse de gran valor
y estar decidido a ser fiel al Señor, pase lo que pase en su ministerio profético. ¿Ok? Esa es la parte del costo de ser un profeta. Así que vamos a empezar, en primer lugar, notando la importancia de la palabra profética, de una predicación profética. Hermanos, pensemos un momento. ¿En qué contexto surge el ministerio profético en la Biblia? Bueno, surge en tiempos de apostasía espiritual. Si volvemos al Éxodo y nos preguntamos cuál era el plan de Dios para transmitir su palabra al pueblo, el plan de Dios era que los sacerdotes cumplan ese papel de maestro. En Malaquías 2, versículo 7, el profeta indica que la ley de Dios debe estar en la boca de los sacerdotes. Los sacerdotes enseñaban a los varones 3 veces al año cuando iban al templo, y luego los varones, como cabeza del hogar, tenían que enseñar a su familia. Ese fue el plan de Dios. ¿Qué pasó? Básicamente, los sacerdotes dejaron de creer en la ley de Dios. Pueden mirar Malaquías 2, versículo 8 para confirmarlo. ¿Ya? Los sacerdotes, los que fueron llamados a enseñar la palabra de Dios, dejaron de creer en la palabra de Dios. Y Puedo por leer, eso Dios tuvo que levantar profetas. Sí, hermano Jesús. puedo leer Malaquías 2:8. Sí. Y cuando ofreciereis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues tú a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí, no, noten lo que estaba pasando. Dios había dicho, los animales tienen que ser perfectos, pero los sacerdotes estaban ofreciendo y aceptando animales imperfectos. ¿Por qué lo estaban aceptando? Porque ya no creían la ley de Dios. No, esa ley es muy anticuada, estaría bien para el tiempo de Moisés, cuando había bastante riqueza, quizá por estos días la gente es pobre, no puede traer animales perfectos, ya hay que aceptar animales imperfectos. Pero detrás de eso había una incredulidad en la ley de Dios. Eso generó la apostasía espiritual. Y en ese contexto Dios tuvo que levantar profetas. Uno de los primeros profetas fue ese joven Samuel. Y ustedes saben que Samuel surgió en un tiempo de apostasía espiritual, cuando Elí y sus hijos, los sacerdotes, estaban abusando de todo el sistema de los sacrificios, estaban viviendo vidas degeneradas. Su padre Elí no hacía nada. ¿Y qué hace Dios? Dios levanta un profeta, Samuel, para hablar palabra de Dios. Hermanos, el Antiguo Testamento nos enseña que llegó el momento que los sacerdotes no estaban en condiciones de enseñar la palabra de Dios. Por eso los profetas tuvieron que hacerlo. Ahora, al pasar los años, los profetas llegaron a ser los predicadores de Israel. Interesante, algunos de ellos eran sacerdotes, como Jeremías, como Ezequiel. Fueron sacerdotes, pero Dios los llamó para ser profetas. ¿Cuál era su tarea? Enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Igual que los sacerdotes. Pero los profetas tienen que hacer algo más. Tenían que aplicar la palabra de Dios a los tiempos en que vivían. Y fue en la aplicación de la palabra de Dios a los tiempos en que vivían que surgió el elemento profético de su ministerio. Me explico.
En Deuteronomio, al fin del libro, Dios a través de Moisés anuncia que el pueblo de Israel un día se va a apartar del Señor y va a ser llevado al exilio. Ahora, los sacerdotes podían enseñar eso, podían hacer exégesis, podían explicar las palabras en hebreo, ayudar a los pueblos a entender los principios, pero fue la tarea del profeta decir, los asirios lo van a cumplir. Dios está levantando los asirios para cumplir la palabra profética de Deuteronomio. ¿Cómo sabían ellos eso? Porque eran atalayas. Estaban escuchando la voz de Dios y Dios les habló. No les habló en un vacío. No, estos hombres estudiaron mucho la ley de Dios y el Espíritu Santo les guió en la aplicación de esa ley a los días en que vivían. Y el caso de Jeremías, él anunció que los babilonios lo iban a hacer. Claro, la gente no quería escuchar, pero eso fue la verdad. Y eso fue el ministerio profético de tomar la palabra de Dios y aplicarla a los tiempos en que estaban viviendo. Ahora, notemos estos 4 elementos centrales del ministerio profético. En primer lugar, el profeta expone las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Repito, exponen las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Ahora, en Deuteronomio hay todo un capítulo dedicado a las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Pero el profeta Isaías, por ejemplo, en capítulo 1 del 4 al 9, lo que Isaías hace como profeta es indicar lo que estaba pasando en Jerusalén era la consecuencia de desobedecer la ley de Dios. Con esa autoridad de profeta, Dios le reveló que todo lo que estaban sufriendo económicamente, etcétera, era por desobedecer la ley de Dios. La exégesis no te enseña eso. Espero que capten eso. La exégesis de Deuteronomio te puede indicar cómo vendría el juicio de Dios, pero lleva un profeta a anunciar este es el juicio de Dios. En segundo lugar, el profeta prometió la restauración espiritual si el pueblo se arrepentía y volvía a Dios. Isaías hace eso también en capítulo 1 del 15 al 20. En tercer lugar, el ministerio profético es anunciar el juicio de Dios y la destrucción de la nación. Eso hace Isaías, por ejemplo, capítulo 1, 21 al 31. Claro, lo encontramos también en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, en Oseas. Son características de todos los profetas por lo general. Y en cuarto lugar, los profetas proclamaron la venida del Mesías. Tenemos un ejemplo en Isaías 2, del 2 al 4, aunque eso es la segunda venida del Mesías, pero en capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, hay otros capítulos que hablan de la venida del Mesías. Así que aquí está en esencia el ministerio profético, estas 4 tareas que tienen que cumplir ellos como siervos de Dios. Todo basándose en las escrituras, pero hay un elemento extra, hay un elemento añadido, que es el Espíritu Santo hablándoles para que ellos puedan transmitir palabra de Dios. Ahora, la triste realidad es que la mayoría, tanto de Israel como de Judá, y los líderes en especial, rechazaron las palabras proféticas. No quieren escuchar. Y en su lugar, incentivaron el ministerio de una gran cantidad de profetas falsos. Una enorme cantidad de profetas falsos.
¿qué decían ellos? Los profetas falsos decían las cosas que la gente quería escuchar. ¿Alguien puede leer Jeremías 23, versículos 31 y 32, por favor? Dice la palabra, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan muy sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los he enviado ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Bueno, creo que hoy en día podemos entender esto, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente se levanta diciendo que son profetas de Dios? Terminan diciendo lo que la gente quiere escuchar, que Dios te quiere hacer rico, Dios quiere hacer todos los sueños que tú tienes, Él lo va a cumplir, Él quiere hacer prosperar tu negocio, y la gente cristiana escucha en cantidades, pero son falsos profetas. Ningún provecho están dando al pueblo de Dios. Y estamos viviendo en exactamente los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. Hay una escasez de enseñanza verdadera de la palabra. Mucha gente no quiere escuchar palabra de Dios. Se amontonan maestros para escuchar lo que sus oídos quieren escuchar y abundan por todos lados falsos profetas. Tanto personas que se llaman profetas como personas que no usan ese nombre, pero están cumpliendo la misma función de transmitir un mensaje que no es lo que Dios ha dicho. Y la iglesia se llena de falsos profetas. Eso me parece sintomático de los días en que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es la reacción del pueblo? Preguntémonos, hermanos, ¿quiénes prestaban atención a los verdaderos profetas? Bueno, solo el remanente. Y algún individuo en momentos de mucha necesidad como el rey Sedequías. Pero la gran mayoría de Israel no escuchó, no hacía caso a los verdaderos profetas. Toda la gente escuchaba a los falsos profetas. Pero miren algo interesante, hermanos. Casi lo único que ha quedado de ese ministerio, de anunciar la palabra de Dios, son los libros de los verdaderos profetas que tenemos en la Biblia. Repito, casi lo único que ha quedado de esa pequeña minoría de verdaderos profetas. Solo lo que ellos enseñaron ha quedado en las escrituras. Ahora, la conclusión a la cual llegamos es doble. Permítame notar estas dos conclusiones. Número uno, el verdadero pueblo de Dios necesita urgentemente escuchar la palabra profética. Yo diría que esa es la gran necesidad de todas las iglesias hoy en día. Hay una enorme necesidad de escuchar palabra profética. ¿Por qué? Precisamente porque vivimos en días de confusión y desorden. Y se escucha en la iglesia muchas voces diciendo toda clase de cosas. Por ejemplo, hay en la iglesia un sector de predicadores que dicen cosas que nada tiene que ver con la Biblia. ¿Ok? Personas en la iglesia que dicen cosas que nada tiene que ver con la Biblia. Ahí vamos a incluir gente que tiene tendencias al progresismo, gente que son teólogos liberales, que no creen la palabra de Dios, que terminan enseñando toda clase de cosas que no tienen que ver con la Biblia. Hay también
Podemos incluir gente que enseña pensamiento positivo, el humanismo, en lugar de enseñar la Biblia. Y uno podía multiplicar. Y uno llega a la conclusión que hay una enorme cantidad de voces en la iglesia hoy en día que dicen cosas que nada tiene que ver con la Biblia. Pero eso no es el único problema. Un segundo problema es que hay voces en la iglesia que solo repiten lo que dice la Biblia. ¿Podemos captar eso? Solo repiten lo que dice la Biblia. Estas personas creen en la Biblia, hacen exégesis, estudian la Biblia y enseñan a la iglesia lo que dice la Biblia. Pero noten, solo repiten, parafraseando en sus palabras, lo que dice la Biblia. Ese es un maestro. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los profetas? La conclusión a la que llegamos es que hay muy pocas voces proféticas en la iglesia hoy en día. Muy pocas voces proféticas. Y temo que se cumple en nuestros días lo que dice, por ejemplo, Isaías y Jeremías. Vamos a mirar estos pasajes, ¿ya? Alguien puede buscar Isaías 56 y leer versículos 10 al 12. Dice la palabra, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, sonolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Qué triste, ¿no es cierto? Dice, los atalayas, los que deben ser profetas, son ciegos. No tienen una verdadera visión espiritual. Todos ellos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de lo que dice Dios. Domingo tras domingo están predicando en las iglesias, pero no logran transmitir lo que Dios está diciendo. Ignoran los planes y propósitos de Dios. Son perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir, son comilones, insaciables. De repente exagero un poco, pero uno ha conocido muchos pastores así, que no tienen ministerio profético y no les interesa un ministerio profético. Su corazón está por otro lado. Sus anhelos, sus deseos son otros. Por ejemplo, quieren que su iglesia crezca. Buscan estrategias de crecimiento. Buscan multiplicar la iglesia a como puedan. Tremenda competencia entre pastores, qué iglesia más grande. Pero hay un anhelo por transmitir palabra de Dios. Esa es la pregunta. ¿Alguien puede leer Jeremías 6, del 16 al 17, por favor? Yo voy a leer. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Qué triste, ¿no? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está queriendo cosas nuevas, modernas, están mirando lo que está pasando en el mundo, quieren actualizarse. Y Dios dice, ¿saben qué?
Busquen las sendas antiguas. Vuelvan a la ley. Lean lo que yo escribí hace 1000 años a través de Moisés. No, no queremos cosas antiguas. Queremos cosas nuevas. Ya estamos cansados con lo antiguo. Queremos cosas nuevas. Queremos actualizarnos. Y hermanos, estas cosas están en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, para advertirnos a la iglesia. Porque la iglesia va a pasar por exactamente lo mismo. Y temo que no estamos prestando atención a esto, porque no es nada popular y no es nada fácil tampoco. Pero estamos entrando en tiempos de apostasía espiritual. Lo que la iglesia necesita en tiempos de apostasía son profetas. Maestros son importantes, sí, pero profetas son más importantes en tiempos de apostasía espiritual. Y ahí está el gran desafío para nosotros. Una segunda conclusión es que la palabra profética es la única palabra que ayudará a la iglesia. Aunque no sea popular y aunque gente ridiculice, la palabra profética es la única palabra que va a ayudar a la iglesia. Y es la palabra que permanecerá cuando las demás voces hayan pasado el olvido. Y lo lindo es que Dios ha prometido dar a las iglesias atalayas, diferentes tipos de atalayas, algunos que son intercesores, otros que son como profetas. Miren Isaías 62, versículo 5. ¿Qué leemos ahí? Pues, Dice la pues, palabra, pues como el joven se despoja con la virgen, desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Lo siento, hermano, la cita está mal, es el versículo 6. Versículo 6. Ahí ya. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Así que Dios ha prometido, ¿no es cierto?, poner sobre los muros guardias, atalayas. Dios ama a la iglesia. Dios quiere dar a la iglesia atalayas. Pero ¿dónde están esas personas que quieren ser atalayas? Que están entendiendo el plan de Dios para estos días, para su ministerio. Ahora miren aquí el ejemplo de Carlos Spurgeon, el predicador del siglo XIX. Pregúntate, Carlos Spurgeon, ¿él fue el presidente de alguna gran denominación? No. ¿Habrá sido director de un gran seminario? Tampoco. No. ¿Él era conocido como un gran académico intelectual para la iglesia de ese tiempo? No. La verdad es que, aunque su iglesia era grande, al final la gran mayoría de los integrantes de las iglesias de Inglaterra le dieron a Carlos Spurgeon las espaldas. Siguieron a los grandes directores de seminarios que estaban sacando sus doctorados en teología liberal, estaban siguiendo los últimos avances de la arqueología y toda clase de estudio bíblico liberal, y llamaban a Carlos Spurgeon anticuado, cucufato, que ya era del tiempo pasado. Ellos eran los nuevos luminarios en el escenario eclesiástico y se llenaron de gran orgullo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron esos presidentes de las denominaciones? ¿Quiénes fueron presidentes de los seminarios, los grandes doctorados? Hoy en día no se conoce quiénes son. Sus libros están empolvándose en las universidades de Oxford y Cambridge. Nadie tiene el menor interés en leer lo que decía.
Casi todas sus ideas han sido ya desacreditadas académicamente. Pero ¿qué pasa con Spurgeon? Bueno, tenemos sus sermones en inglés, en español, en francés, en alemán, y puedes ir a varias partes del mundo y hay Spurgeon en ese idioma. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanta gente quiere leer Spurgeon? Porque era un profeta. Porque era un profeta. Más que solo maestro. Él tenía un elemento profético en su ministerio, que cuando lees sus sermones te das cuenta. La palabra de Dios viene a través de él. Los comentarios que él hacía de los tiempos en que vivía, la forma que luchaba contra la teología liberal, las cosas que él decía de ese tiempo, todo era profético. Él dijo, por ejemplo, ustedes pueden rechazarme a mí, pero si ustedes no tienen cuidado, hablando los líderes liberales, ustedes van a vaciar las iglesias en 50 años. Eso fue profético. La mayoría de esas iglesias, de esos grandes líderes del siglo XIX, ya están cerradas sus iglesias. La iglesia de Spurgeon todavía sigue en pie, testificando, predicando en Londres, enviando misioneros. Hermanos, tratemos de escuchar lo que voy a decir ahora. Lo importante no es lo que el mundo piensa de ti hoy. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que el mundo pensará de ti en 50 años. Eso es lo importante. Y si tú quieres que la iglesia se acuerde de ti en 50 años, dale palabra profética. Eso va a durar. Pero si simplemente vamos a repetir lo que otros dicen y no tenemos palabra profética, la historia nos dejará en el olvido. Porque lo único que ayuda a la iglesia es la palabra profética. Y lo único que permanece en la iglesia es palabra profética. Lo demás va a pasar al olvido. Toda la enseñanza de pensamiento positivo, todos esos libros de cómo ser un líder de éxito y cómo tener una mega iglesia, todo eso en 50 años está archivado a los museos. Pero palabra profética del día de hoy, alguien lo estará leyendo todavía, en años por delante. Es lo que la iglesia necesita. Ahora vamos al gran desafío esta noche. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? Porque esta es la pregunta fundamental, ¿no es cierto? Para el profeta, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Ahora, como ustedes saben, en 2 de Pedro 1:19, el apóstol Pedro habla de la palabra profética más segura. Y esa palabra profética más segura es las escrituras. Eso es infalible, inerrante, durará por toda la eternidad. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿qué debemos hacer con esa palabra profética más segura? Y específicamente, ¿qué debemos hacer para escuchar de esa escritura palabra profética para hoy? Repito la pregunta, ¿qué debemos hacer para escuchar esa palabra profética que es la escritura y a través de ella recibir palabra profética para hoy, para los tiempos en que vivimos? Esa es la gran pregunta. Y hermanos, es importante encontrar respuestas a esa pregunta. Si no, lo único que vamos a tener es un ministerio de enseñanza y no tendremos un ministerio profético. Ahora recalco, un ministerio de enseñanza es muy importante. No vamos a menospreciar el ministerio de la enseñanza. Es un don espiritual muy importante. Pero la iglesia necesita más que solo maestros. En tiempos de apostasía espiritual, la iglesia necesita profetas. Y quiero en este curso desafiarles y a través de ustedes desafiar a otras personas, Dios mediante. Porque creo que Dios quiere hacer algo nuevo en estos días.
Y es aquí donde entra la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por un lado, la inteligencia artificial nos puede ayudar en la tarea de ser maestros, ¿ok? La tarea de enseñar la palabra de Dios, ya, nos puede dar algunas ayudas. Nos puede explicar qué significa ciertas palabras, dónde queda cierta ciudad, quién es cierto personaje. Ya, la inteligencia artificial te puede ayudar a enseñar, pero temo que jamás nos va a ayudar a desarrollar un ministerio profético. Más bien, temo que la inteligencia artificial es antagónico al ministerio profético. Y lo que la iglesia necesita urgente es ministerio profético. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la inteligencia artificial no nos puede ayudar? Dos razones. En primer lugar, los algoritmos que subyacen la inteligencia artificial reproducen lo que la mayoría de las personas piensan, lo que el mundo acepta. Por ejemplo, si preguntamos a la inteligencia artificial quién fue el profeta Jeremías. Bueno, hoy en día o a través de los años, siempre han habido alguna persona que otra que inventa algo totalmente descabellado del profeta Jeremías. Pero los algoritmos de la inteligencia artificial les lleva, según entiendo, a reproducir lo que la mayoría dicen de Jeremías, lo que el mundo acepta de Jeremías, digamos, y lo que el mundo acepta y lo que la mayoría de las personas piensan, raras veces será profético. La palabra profética no es lo que la mayoría de las personas piensan o quieren escuchar. Así que ya hay un problema ahí. En segundo lugar, mucho más radical, ¿no es cierto? Los algoritmos que hacen la inteligencia artificial funcionar no permiten y jamás pueden permitir a una máquina escuchar la voz de Dios. Imposible. Puede ser recontra inteligente, puede procesar datos a una increíble velocidad, pero jamás podrá escuchar la voz de Dios, porque la inteligencia artificial nunca sabrá lo que es estar en el secreto de Dios y en reverencia escuchar su consejo. Solo un ser humano puede hacer eso. Solo un ser humano que conoce a Dios, que ha nacido de nuevo. La inteligencia artificial simplemente no puede entrar en esa área para nada. Y ese es mi temor, que si pastores empiezan a buscar la inteligencia artificial para elaborar prédicas, se están alejando más y más y más de tener un ministerio profético. Y eso en un tiempo de apostasía va a ser catastrófico para la iglesia. Ese es mi temor. Así que pensemos algunos requisitos para escuchar la voz de Dios y luego algunas preguntas quizás que podían tener. ¿Qué requisitos? Bueno, en primer lugar, hay que saber la condición de la iglesia ante la cual vamos a predicar. Nunca recibiremos palabra de Dios apropiada y profética si no conocemos la iglesia a la cual vamos a predicar. Porque obviamente la palabra de Dios será muy diferente a una iglesia carnal que para una iglesia espiritual. Por ejemplo, si comparamos los mensajes de Isaías en capítulo 1, versículo 10 al 20, donde Isaías se dirige a un pueblo terco y rebelde, hay una palabra fuerte, condenatoria, juicio de Dios. Pero si vamos al capítulo 40,
Ese mensaje profético va dirigido a los exiliados en Babilonia, ya arrepentidos de su pecado, preparándose para volver a Jerusalén, y es un mensaje de consolación, un mensaje de esperanza. Ambos mensajes son proféticos. ¿Dónde está la diferencia? Que el profeta sabe a qué clase de grupo está hablando y recibe palabra para ese grupo en particular. Encontramos lo mismo en Apocalipsis 2 y 3. Si comparas la carta a Esmirna con la carta a la Odisea. Esmirna, una iglesia espiritual. El mensaje profético lleno de aliento espiritual. La Odisea, una iglesia carnal. El mensaje de Dios es de juicio, de advertencia, muy diferente. Ahora, tratemos de captar esto. La palabra profética vino a Juan porque él conocía las iglesias. Y Juan oraba por la iglesia en Esmirna. Y Juan oraba por la iglesia en la Odisea. Y no podemos separar la carta a estas iglesias del conocimiento que Juan tenía de las iglesias. Así que si esperamos recibir de Dios palabra profética para una iglesia, un primer requisito es, debemos saber delante de Dios algo de la condición espiritual de esa iglesia a la que vamos a predicar. Tenemos que ser sensibles a eso. Y dentro de ese marco de conocimiento, Dios dará palabra profética para esa iglesia apropiada a su condición espiritual. Por eso ustedes sabrán que es a veces muy difícil ir a una iglesia que tú no conoces a predicar la palabra. Puedes enseñar. Habrá momentos cuando quizás sin darte cuenta das una palabra profética quizá, pero es muy diferente si tú conoces la iglesia, estás orando delante del Señor diciendo, Señor, mira cómo es esta iglesia, mira esta característica, Señor, ¿cuál es tu palabra para esta iglesia? Eso te permitirá recibir palabra profética. Así que tenemos que primero conocer algo de la iglesia a la cual vamos a predicar. Segundo lugar, segundo requisito, tenemos que reconocer los tiempos en que estamos viviendo y saber los planes y propósitos de Dios para el futuro de la humanidad. Ahora, ¿de dónde viene ese conocimiento? Bueno, de estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Tienes que estudiar toda la Biblia, tener toda la enseñanza bíblica en nuestras mentes. Los planes de Dios para Israel, para la iglesia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tenemos que tener una mente empapada de los planes y propósitos de Dios, cómo Él obra a través de los siglos, cómo obró el Antiguo Testamento, cómo obra el Nuevo Testamento, cómo ha obrado en 2000 años. Eso nos va a ayudar a escuchar mejor la palabra profética. No podemos esperar que Dios nos dé una palabra profética si primero no he estudiado a cabalidad las escrituras para saber lo que Dios ya ha dicho. ¿Por qué pedirle a Dios algo nuevo si no hemos estudiado lo que Él ya ha dicho? Yo dudo que Dios va a revelar mucho a una persona que no se ha preocupado por conocer lo que Dios ha dicho. Es después de una vida de estudiar lo que Dios ha dicho y tienes tu mente empapada de esa palabra profética más segura, que Dios te confiará una palabra complementaria a esa palabra. Así que eso es desafiante, ¿no es cierto? Tenemos que conocer bien la escatología bíblica y procurar discernir lo que Dios está haciendo en la actualidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Gaza? ¿Qué está pasando en Ucrania?
¿Qué está pasando con los hutis o los kurdos en el plan de Dios? ¿Tenemos alguna idea? Ahora, algunas personas un poco descabelladas quieren buscar algún detalle en algún versículo escondido eh, para buscar una coincidencia y elaborar todo un esquema profético que pasa por alto totalmente los planes de Dios. Permíteme darles una pista, si me atrevo a darles una pista. La profecía bíblica da a entender que en los últimos tiempos habrá una enorme conversión de judíos a la fe cristiana. La pregunta es, después de 2000 años de endurecimiento, ¿qué clase de cosa pasará que llevará a Israel a arrepentirse y aceptar a Cristo como el Mesías? Obviamente tiene que ser algo increíblemente fuerte que Dios va a usar para ablandar el corazón de los judíos. Cuando leemos las profecías bíblicas, empezamos a discernir que en los últimos tiempos Israel quedará abandonada como nación y las naciones del mundo vendrán para atacar a Israel y amenazarán con borrar Israel del mapa. ¿Será eso lo que Dios va a usar para que recién clamen al Señor? ¿Será lo que está pasando ahora? Una pequeña parte del proceso de aislamiento de Israel, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Israel quedará sin ningún amigo que los apoye, con las naciones árabes, Rusia, China, India, cada vez más hostil a Israel. Presento este panorama. Esto es lo que tenemos que llevar al Señor en oración, estar en su presencia. Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo encaja esto con las profecías de Zacarías? ¿Cómo encaja esto con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11? ¿Cómo encaja esto con las profecías de Oseas? Hermanos, tenemos que tener toda esa información bíblica almacenada en nuestras mentes, porque los profetas de antaño es lo que hacían, estudiaban la revelación ya dada y luego Dios les encomendaba una revelación complementaria. Y hermanos, noten estos otros requisitos que personalmente a mí me dejan muy desafiado. Hay que tener una mente santificada. Si nuestra mente no es limpia y santa, ¿cómo esperamos recibir palabra profética? Si nuestra mente está llena de orgullo, vanagloria, celos y envidia, resentimiento, avaricia, deseo por el poder, ¿realmente pensamos que Dios va a revelar a esa mente palabra profética? Lo dudo mucho. Tenemos que tener también una mente dirigida por el Espíritu Santo. Tenemos que saber lo que es sensibilidad a su voz del Espíritu. Esa voz quieta y apacible que habla. ¿Somos capaces de captar eso? ¿Tenemos la confianza que captado bien eso para lanzar palabra? Claro, no vamos a decir, así dice Jehová, ¿no es cierto? Eso sería muy insensato. Pero debemos recibir en la quietud palabra de Dios para proclamar como atalayas el domingo y anunciar al pueblo lo que Dios está diciendo. No solo enseñar la palabra, tener esta dimensión extra, la palabra profética. Ahora, la inteligencia artificial no te va a ayudar en eso. Te puede producir un sermón en un minuto, pero ese sermón jamás será un ministerio profético. Y lo que la iglesia necesita ahora es ministerio profético.
Tercer requisito, hay que discernir los planes que Dios tiene para la congregación a la cual nos estamos dirigiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Quiere bendecir? ¿Quiere hacer crecer? ¿Va a ir decreciendo? ¿Qué planes tiene Dios? No se trata solo de enseñar una porción de la Biblia, ni siquiera aplicar en forma pertinente esa palabra. Hay que escuchar lo que Dios dice a la congregación. Este es nuestro deber principal si somos pastores. Tenemos que escuchar el silencio de la oficina o el aposento alto que tenemos, lo que Dios quiere decir a la iglesia, para que cuando vas a predicar, vas con esa carga de que tienes algo importante que decir que Dios ha puesto en tu corazón. Confieso, hermanos, han habido domingos que he ido con mucho temor a predicar, porque he sentido que tenía palabra de Dios, pero no estaba seguro de poder transmitir esa palabra. Tenía dudas que yo era capaz de transmitir bien esa palabra. Y hermano, Dios a veces en su gracia nos ayuda. Y a veces Él nos deja un poco frustrados porque sentía una carga profética, algo tenía que comunicar, pero por alguna razón, quizá por mi pecaminosidad, esa palabra no se dejó transmitir. Y he fallado como pastor y profeta para la iglesia. Recuerden, como pastores somos ángeles, somos mensajeros de Dios para la iglesia. Tenemos que llevar palabra de Dios, no solo enseñar lo que Dios ya ha dicho en su palabra, sino palabra profética, fresca, para esa congregación, para este domingo. Ahí está el gran desafío del ministerio profético, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se darán cuenta que domingo tras domingo, entre semana también quizás, mucha gente llega a la iglesia con esta pregunta en sus mentes. ¿Hay palabra de Jehová? Una hermana con cáncer. ¿Hay palabra de Dios para ella? Un matrimonio que está destruyéndose. ¿Hay palabra de Dios para ellos? Gente viviendo con temor a la violencia y al cobro de cupo. ¿Hay palabra de Jehová? Yo no sé si nos damos cuenta, hermanos, pero los hermanos llegan con esa pregunta en su mente domingo tras domingo. No lo expresan quizás ni lo sienten con mucha claridad, pero en alguna manera, si son creyentes, hay ese instinto. Necesito escuchar a Dios. ¿Contestamos esa pregunta cada domingo? Los hermanos salen de la iglesia diciendo, hoy escuché palabra de Dios. Amén. Han habido pocos domingos, pero qué lindo el domingo cuando terminando de predicar, un hermano se acerca y dice, pastor, ¿sabe? Esta semana iba a sacar una cita para hablar de un gran problema en mi vida, necesito un consejo. Pero sabe, pastor, hoy Dios me contestó, así que ya no necesito consultarle. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo eso. Qué lindo poder hacer la consejería en el púlpito, porque Dios te da palabra para la iglesia y Dios te usa para la iglesia como una atalaya. Los hermanos van a valorar, los creyentes van a valorar esa clase de ministerio, aunque las cosas que diga sean un poco fuertes a veces. Hermanos, alguna pregunta antes de avanzar con el tercer punto final. ¿Alguna pregunta urgente? Elías, Sí, pastor, buenas noches. buenas noches. Pastor, sí, una curiosidad, más que todo, ¿no? O pregunta a la vez. Eh, este curso
se denomina la predicación profética en la inteligencia artificial. Ujú. ¿Nos dice alguna parte de la Biblia, nos habla sobre la inteligencia artificial, tal vez, pastor? No sé si es una pregunta, ¿no? Pero nos habla en la Biblia sobre la inteligencia artificial, porque también sabemos que la Biblia es profético, ¿no? Ujú. ¿Nos habla, pastor? Bueno, los pasajes que vienen a mi mente son, en primer lugar, Daniel, donde habla de la ciencia aumentará tremendamente, y eso creo que está pasando en la inteligencia artificial, ¿ok? Tremendo desborde de conocimiento, pero también hay un pasaje interesante en Apocalipsis, el capítulo 13, donde dice, a ver, ¿dónde está? Versículo 15. Apocalipsis 13, versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eh, por ahí he leído de una supercomputadora en Bruselas que supuestamente se llama la bestia. No sé si es un cuento apócrifo o si es real, pero podría ser que em, en esto de la inteligencia artificial hay algo de este pasaje profético, que obviamente el anticristo va a querer usar tecnología para atacar a la iglesia, ¿ok? Em, pero más que una palabra profética específica, Elías, creo que lo que la Biblia enseña es que el corazón del hombre se endurece contra Dios y eleva su conocimiento por encima del conocimiento de Dios y rechaza su palabra. Y eso es lo que la inteligencia artificial va a hacer como parte de algo sintomático de la raza humana de elevarse contra Dios. ¿Ok? Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta puntual? Usted habló, pastor, sobre la necesidad de poder conocer bien a la iglesia. Ujú, Hoy en día veo una cierta limitación para ciertos pastores cuando sabemos que hay cambio cada, cada periodo, un periodo muy cortos. ujú, Y pensando aún todavía en iglesias grandes, ujú. Bueno, ¿cómo el pastor podría conocer? es el problema, ¿no? Que la pregunta es por qué pastores están cambiando tan rápidamente. Ya, ¿Dios quiere que cambien o ellos quieren cambiar? Temo que hay mucho de lo que el hombre quiere. ya. Un ejemplo, mi pastor en Inglaterra fue un hombre que oraba mucho por la iglesia. Yo confieso que pasé unos años muy difíciles con él porque la relación no caminaba muy bien. Pero para mi gran sorpresa, cuando yo sentí en mi corazón que Dios me estaba indicando era tiempo para ir al seminario, yo estaba por hablar con el pastor. No había dicho nada al pastor, pero en ese tiempo, un miércoles, me acuerdo, una noche de oración, de la nada, el pastor se acercó a mí, puso su mano sobre mi hombro y me dijo, Alex, creo que es tiempo que vayas al seminario. Cha, eso me dejó frío en un sentido, porque yo percibí, Dios le ha dicho al pastor lo que yo tengo en mi corazón. Ahora, ¿cómo? No sé, pero seguramente sus tiempos de oración oraba mucho por mí y en algún momento Dios le empezó a hablar de los planes y propósitos que Dios tenía para mí. Yo no le dije nada, él ya sabía. Y como dice Dempster, eh, un pastor tiene que estar largos años en la iglesia por lo general para conocer de cerca sus ovejas y para tener ese
papel pastoral profético que ellos necesitan, ¿no? Pero si el pastor está muy apurado por desarrollar su ministerio, ir a una iglesia más grande, tener un púlpito más fuerte, etcétera, etcétera, ya hemos perdido totalmente de vista lo que es el ministerio profético. ¿Ok? Bueno, para pensar, ¿no? Vamos a terminar, hermanos, entonces, cómo transmitir la palabra profética, porque una cosa es escuchar la palabra de Dios, eso es un desafío en sí, pero no hay que pensar que transmitir la palabra profética es sencillo. En primer lugar, tenemos que consagrarnos a la tarea de predicar. Creo que conocen muy bien 2 Timoteo 4, ¿no es cierto? Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, corrige. Wow, qué insistencia de Pablo. Y Pablo dice, Timoteo, no te van a querer escuchar. Van a buscar otros predicadores que dicen cosas más bonitas. Te van a criticar, pero predica, 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 conságrate a la predicación. Y recordemos Hechos capítulo 6, cuando el número de las viudas había crecido y había cierto desorden en la alimentación. La iglesia presionó a los apóstoles. Oye, pongan orden aquí en la iglesia. Y los apóstoles rehusaron. Dicen, nombren ustedes diáconos, pero nosotros Ujú. nos vamos a consagrar a la oración y a la palabra. Ahí está el corazón de un ministro profético. ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta palabra? Porque necesita estar en el secreto de Jehová. Necesita orar por la iglesia, necesita saber lo que Dios piensa de cada miembro de la iglesia. Esa es la tarea del pastor, profeta, ser una atalaya y orar por la membresía, presentarlo delante del Señor. Señor, aquí está ese joven, ¿qué será de él? Aquí está señorita, ¿qué será de ella? Aquí está esta familia, sus negocios. Lo presentamos al Señor día tras día en oración, no solo orando pequeñas oraciones, esperando en el silencio. Señor, ¿hay palabra para esta familia? ¿Me quieres compartir algo para ellos? Corazón del profeta, queriendo tener palabra para la congregación. Y hermanos, no es fácil esto, ¿ya? No es fácil consagrarte a la tarea de la predicación porque la iglesia te va a presionar a hacer muchas otras cosas. Y todo el entorno te va a invitar a esta asociación y esta asamblea y este congreso y puedes correr por aquí, por allá, un montón de actividades y al final casi no tienes tiempo para orar y la palabra porque tienes muchas distracciones. Por eso usa la palabra consagrarnos. Hay que dejar otra cosa a un lado y consagrarnos a esta tarea de la predicación profética. Luego, en segundo lugar, hay que predicar cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Ya? Este fue el caso de Jeremías. ¿Ya? Él decía cosas que la gente no quería escuchar para nada. Ezequiel igual. En tiempo de Jeremías, la gente quería escuchar una voz profética que decía, no, hay que declarar que Dios nos va a salvar, que el templo va a permanecer en pie, que los babilonios serán destruidos, y los falsos profetas que anunciaban eso, toda la gente los aplaudía. Y Jeremías decía, ¿sabe qué? Mejor ríndanse, no peleen, no resistan, entréganse, prepárense para ir a Babilonia. O sea, nadie quería escuchar eso. Y Ezequiel en Babilonia también estaba en Babilonia. Y en Babilonia los exiliados diciendo, ya queremos volver otra vez a Jerusalén. Y habían falsos profetas decían, sí, muy pronto vamos a volver a Jerusalén, Dios nos va a salvar, no es posible que estemos aquí. Y la gente escuchaba a los falsos profetas. Pero Ezequiel decía, ¿sabes qué? Hay tanta idolatría en Jerusalén que el templo va a ser totalmente destruido. Los exiliados no quieren escuchar eso. Hermanos, hoy en día
si queremos ser predicadores populares, nunca tendrás un ministerio profético. Si quieres ser popular, si quieres ser famoso, si quieres que todo el mundo te conozca, te invita a los grandes congresos, no vas a tener un ministerio profético. La gente no quiere escuchar a profetas. Me acuerdo una vez predicando en Lima, en un retiro de pastores. Hablé del peligro de los últimos tiempos, de la apostasía espiritual, y un gran líder se molestó mucho conmigo. Se paró después de mi prédica y dijo: jovencito, cuando Cristo venga, vendrá para una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, nada de lo que tú estás diciendo. Wow, ya me cayó, ¿no es cierto? Y la gente aplaudió al otro pastor, pues los pastores quieren escuchar eso, que Cristo va a venir para una iglesia gloriosa. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Y si tienes algo de sensibilidad al Espíritu Santo, sabrás lo que el Espíritu está diciendo de los días peligrosos que vienen, al igual que el Antiguo Testamento. Y la iglesia terminará en exilio, al igual que Israel terminó en exilio. Pero la gente no quiere escuchar eso. Pero esa es parte de la tarea profética. Así que no busques ser popular o famoso ya, porque no será si tienes un ministerio profético. En tercer lugar, tendremos que insistir en lo que Dios nos ha dado para decir, aunque hacerlo ponga nuestra vida en riesgo. Hemos leído Jeremías 37, termina en la cárcel por ser un profeta. Hoy en día gente quiere ser profeta para ganar dinero, que no entiende lo que es el ministerio profético. El ministerio profético arriesgas tu vida, cortas tu popularidad, molestas a mucha gente, carnal en la iglesia. Esa es la realidad. Y te van a marginar, y te van a criticar, y van a hacer toda clase de cosas contra ti, porque estás hablando palabra de Dios. Y en cuarto lugar, habrá que reprender a los que no son sinceros en su búsqueda de la palabra de Dios. Y hay unos pasajes en Ezequiel donde los ancianos venían para escuchar a Ezequiel diciendo: hay palabra de Dios, y no estaban sinceros. Y Dios tuvo que reclamarles a través del profeta Ezequiel. Y hoy en día también hay gente que dice que quiere palabra de Dios, pero cuando tú le dices lo que Dios está diciendo, no quieren escuchar eso. Y a veces Dios tendrá que reprenderlos por esa falta de sinceridad espiritual. Así que para concluir, hermanos, esta noche, tener una predicación profética es una tarea increíblemente difícil. Y escuchemos bien, hermanos, nadie debe asumir este ministerio si no ha sido llamado por Dios. Nadie. No te atrevas si Dios no te ha llamado. Y Dios tiene que prepararte y tienes que estar viviendo en el Espíritu. Si no, ni te metas en el ministerio profético. Segundo lugar, si nos atrevemos a hablar de parte de Dios y Dios no nos ha hablado, Él nos va a juzgar severamente. ¿Ok? Hay que captar esto. Si nos atrevemos a hablar diciendo que es palabra de Dios o sintiendo que es palabra de Dios y Dios no nos ha hablado, Dios lo va a tomar muy seriamente eso. Por eso, en tercer lugar, el ministerio de la predicación profética jamás debe ser usado para nuestro beneficio personal. Jamás. O para justificar lo que yo quiero decir. Hay gente que dice cosas que molestan a otros y luego dicen: bueno, esta es palabra de Dios. No, no es palabra de Dios, es tu carne. Tú quieres decirlo. Y ahora quieres aparentar ser muy espiritual diciendo es palabra profética. No, no es tu carne hablando. Tengamos mucho cuidado.
La carne es muy engañosa, el corazón es muy engañoso, ¿ya? Y Dios nos va a juzgar si usamos el púlpito para eso. Y en cuarto lugar, es una tarea seria y solemne y debe ser ejercitado solo por personas que realmente viven en el temor de Dios. Las únicas personas que podrían desarrollar este ministerio es personas que realmente viven, no que aparentan o que hablan, sino que viven en el temor de Dios. Y cada uno conoce bien su corazón. Podemos engañar a otras personas, pero a nosotros mismos no nos vamos a engañar. Cada uno conoce su corazón. Así que tengamos mucho cuidado antes de pretender un ministerio profético si no tenemos esta cualidad fundamental que es temor y reverencia delante de Dios. Ok, hermanos, eso quería compartir con ustedes esta noche. Así que vamos a dejar de compartir y dejar de grabar también para